El alma de nuestro campo cada día en tu mesa. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos. Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a nuestro programa semanal Abriendo Campos. Como en cada edición, les acercaremos el sector primario de nuestra comarca a sus hogares. Comenzamos. Descontento en todo el sector por la exclusión de los municipios de Albatana, Ellín, Lietor, Ontur y Tobarra del reparto de los 15 millones de euros de las ayudas para la sequía. Mañana 28 de febrero se va a publicar una convocatoria de ayudas focal con 80 millones de euros. Es la más cuantiosa convocada por la Consejería de Agricultura. Tras 21 años al frente de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, Lorenzo Ramos se retira de la Secretaría General del Sindicato Agrario pidiendo relevo generacional. Cristóbal Cano asume el liderazgo de UPA en España, consiguiendo el 92% de los apoyos de los 150 delegados y delegadas de todas las uniones territoriales de la organización. Esta semana se ha procedido a aceptar el nombramiento de la Consejería de Agricultura sobre la próxima directora general de Ordenación Agropecuaria, Lidia Benítez. En reportajes hoy nos centraremos en la floración del almendro y también veremos las diferencias entre las variedades de almendro. Asistimos también a una jornada de poda en altura para evitar daños en un árbol. El Ministerio de Agricultura ha dejado fuera a los 5 municipios de toda Castilla-La Mancha más afectados por la sequía en el reparto de los 15 millones de euros del Fondo de Reserva de la PAC, destinado a indemnizar a los productores ubicados en las zonas afectadas por la sequía recurrente. Estos municipios son Albatana, Ellín, Lietor, Ontur y Tobarra, que llevan 3 años de sequía continuada y, como sabemos, no solo son los más secos de la región, sino también de toda España. UPA y Asaja no entienden por qué se deja fuera a la provincia de Albacete en las ayudas de la sequía que el Ministerio pone en marcha con fondos europeos. Desde Asaja Castilla-La Mancha estamos sorprendidos el por qué no vienen a la provincia de Albacete o queda fuera de las ayudas que vienen desde Bruselas para las adversidades climatológicas. De los 68 millones, 15 millones vienen para paliar los daños por la sequía. ¿Por qué, ministro de Agricultura, no viene dinero a los agricultores y ganaderos que estamos sufriendo 3 años consecutivos esta sequía tan atroz? Que prácticamente siembras hechas en el mes de octubre que no nacen. Y consejero de Agricultura, ¿qué es lo que tienen que hacer para que vengan esas ayudas a los agricultores de Castilla-La Mancha, en especial de la provincia de Albacete? La Consejería de Agricultura denuncia la injusticia que el Ministerio está cometiendo en el reparto de estos 15 millones de euros de ayudas para la sequía. Bueno, pues creemos que se está cometiendo una injusticia importante y no podemos ni entender ni aceptar el reparto que de estas ayudas, de estos 15 millones, se ha planteado por parte del Ministerio. Manifestamos, se lo hemos hecho en primera persona, en la figura de la Secretaria General del Ministerio, nuestro descontento y exigimos que se atienda a la realidad y la necesidad de las ayudas determinadas por sequía para Castilla-La Mancha. El consejero pide que todas las comunidades autónomas tengan las mismas condiciones, sobre todo cuando zonas como la nuestra han sido de las más perjudicadas en toda España. Por lo tanto, yo creo que con criterios objetivos se pueden atender a través de ese índice de pluviometría estandarizado que la EMET ha venido reflejando en estos últimos meses, pues pérdidas del 90%, incluso totales en algunos cultivos, y que nos darían, bueno, pues las circunstancias, yo creo que leales para poder acceder a ese tipo de ayuda en igualdad de criterio que con otros agricultores. No pedimos que se le quite nada a nadie, pero sí que juguemos todos en condiciones de igualdad y defender lo que realmente nos corresponde. Nuestros agricultores no se merecen esta situación y sí que les prometo que vamos a seguir intentando dar la batalla para conseguir ese criterio de igualdad que yo creo que a todos nos debería de imperar.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha indicado que mañana, 28 de febrero, se va a publicar una convocatoria de ayudas focal con 80 millones de euros. Según el consejero, es la más cuantiosa para el fomento de la calidad agroalimentaria. El próximo día 28 se va a publicar una convocatoria dotada con 80 millones de euros. Es la de mayor cuantía de convocatorias de inicio. Nunca antes se había convocado por tanto dinero una ayuda destinada a la modernización, en la mejora y transformación de los productos agroalimentarios de la región y que es fruto del compromiso de nuestro presidente Emiliano García Paje con el sector agroalimentario. En este caso, además, se trata de la primera convocatoria que establece el PEPAC, como saben, el Plan Estratégico de la Política Agraria Común. Las ayudas focal han generado una inversión de 1.273 millones de euros desde 2014 a 2022. El éxito de estas ayudas viene prefijado por el desarrollo de convocatorias anteriores, en este caso las que afectaron al Programa de Desarrollo Rural del 2014 al 2022, en el que, bueno, pues con 293,3 millones de euros se atendieron las inquietudes de las empresas, de las cooperativas que intentaron mejorar sus procesos productivos, en un total de 1.023 expedientes y que movilizaron un total de 1.273 millones de euros. Nada menos que por cada euro que se ha puesto encima de la mesa por parte de la Administración regional se han movilizado 4,5. Por lo tanto, entendemos que ha sido una gran ayuda la que se ha ofrecido, pero sobre todo también un agradecimiento especial a todos los empresarios, a todas las cooperativas que han movilizado tanto dinero para dar vida y revitalizar el entorno del medio rural. Y tras 21 años al frente de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, Lorenzo Ramos se retiró de la Secretaría General del Sindicato Agrario durante el 11º Congreso de UPA. 20 años, parece poco, bueno. Pues nada, aquí estamos. La verdad es que el día 4 de mayo de 2004, aquí en este mismo edificio y en este mismo salón, tomé posesión de la Secretaría General de UPA a nivel nacional. No me imaginaba yo que iba a estar tanto tiempo. Había estado antes Fernando Moraleda de Castilla-La Mancha, precisamente, y estuvo 17 años. Digo, cualquiera supera este. Pues mira, resulta que lo hemos superado y bueno, bien, la verdad es que contento. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo, tenemos una organización consolidada en todos los territorios de España ya, digamos, no hay comunidad autónoma donde ya no haya afiliados de UPA y bueno, la verdad es que los tiempos pasan, hay que hacer un relevo y además yo creo que lo estamos haciendo muy bien porque la organización está muy unida y vamos a hacer un relevo generacional porque vamos a quitar un secretario general que ya tiene una edad, que ya está jubilado, y una persona me va a sustituir bastante joven. Por lo tanto, muy contento y la verdad que espero que el Congreso salga muy bien y que a partir de ahí pues la nueva dirección pues siga trabajando. Sabe que me tienen a su disposición para cualquier cosa que necesite. Ramos hace un repaso de los logros más destacados al frente de la organización sindical, como, por ejemplo, en la pandemia, cuando el sector dio la talla. De satisfacción mucho porque hemos tenido una lucha permanente, nosotros hemos estado peleando por que la política agraria comunitaria fuera más justa, sobre todo para los agricultores y ganaderos que nosotros representamos, para la agricultura familiar, y que poco a poco hemos ido consiguiendo que se vayan desviando, digamos, de alguna manera, que los fondos vayan a favorecer a ese modelo de agricultura. Hay que seguir trabajando. Hemos conseguido además que, bueno, pues la ley de la cadena se ponga en marcha, que ahora mismo en la mayor parte de los sectores podamos decir que estamos cobrando precios por encima de los costes de producción, cuando hace 4 o 5 años estábamos tirados en las carreteras antes de la pandemia, porque no había sectores en donde cubriéramos los costes de producción. Y luego creo que también muy orgullosos tenemos que sentirnos los agricultores de lo que hemos demostrado precisamente en la época de pandemia y ahora con las crisis que está habiendo, con las guerras, con los conflictos internacionales, pues que hemos sido capaces de demostrar que estamos ahí, que alimentación nos ha faltado, han faltado de otras cosas
y por lo tanto, pues bueno, pues la verdad que yo creo que de eso tenemos que sentirnos contentos de lo que hemos conseguido a lo largo de estos años. El que ha sido el referente de UPA hace un llamamiento al relevo generacional en la organización y también en el sector. El que se vaya incorporando gente. Yo tengo la suerte de que en mi explotación, mi hijo también, después de terminar sus estudios, se ha incorporado a la empresa y creo que eso hay que seguir apostando porque tenemos que tener futuro por narices. Somos necesarios para producir alimentos y por lo tanto yo creo que eso es lo más importante y saber que somos absolutamente necesarios. A Ramos le gusta la política que se está desarrollando desde Europa respecto a la flexibilización de la PAC. Creo que han tomado nota y además eso viene bien. ¿Quién iba a decir en enero del año 2024 que se iban a cambiar las cosas que se han cambiado con el tema de la rotación de cultivos, el tema de los barbechos, lo del cuaderno de explotación, el veterinario? O sea, muchas cosas que decían, no, es que eso no se puede cambiar. Pues ha cambiado. Lo cambiamos por una negociación que hicimos y por un acuerdo que firmamos con el Ministerio de Agricultura y se ha cambiado no solamente para España, sino a nivel de toda la Unión Europea. Esperemos que todas esas cuestiones se tengan en cuenta cara a la próxima reforma de la PAC, porque nosotros lo que queremos es hacer todo lo que tengamos que hacer, ¿sabes? Es decir, pero nuestro objetivo es producir alimentos. Y luego, lo que no podemos permitir es que se nos quiten las herramientas que tenemos para producir alimentos. Nosotros no utilizamos fitosanitarios por utilizarlos, porque además son muy caros. Los fitosanitarios son las medicinas de nuestras plantas y los utilizamos cuando son necesarios. Lo mismo que los antibióticos para el ganado. No se le echa a la gente al ganado porque lo utilizamos cuando son necesarios. Entonces, lo que sea legal y esté autorizado por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, lo que no puede hacer es que por presiones medioambientalistas se intenten quitar herramientas que los agricultores las necesitamos. Y Cristóbal Cano, actual secretario general de UPA Andalucía, asume el liderazgo de la organización más representativa en la agricultura y la ganadería familiar en toda España, con el 92% de los apoyos. Mantener el legado que Lorenzo y todo su equipo ha desarrollado durante estos años. El consejo yo creo que está claro. No perder los orígenes, ser fiel a los principios y, como digo, estar a la altura de lo que espera nuestro sector y el modelo de agricultura y ganadería que representamos y que encuentra en la UPA pues la organización que más se le parece a ese modelo mayoritario que es la agricultura y ganadería familiar profesional de nuestro país. Yo creo que el consejo está claro. Tengo la suerte de tener grandes maestros que no se van a ir. Aquí yo se lo he dicho a Lorenzo, que aquí no se jubila nadie. Aquí estamos en contacto permanente porque evidentemente el bagaje, la experiencia, la visión que tienen y que me han ido transmitiendo a lo largo de estos años, pues ni mucho menos se puede perder, sino que hay que aprovechar al máximo. Cano comparte la opinión de su predecesor sobre las políticas agrarias que vienen de Europa, pero siempre gracias a la lucha sindical. Lo que llega de Europa es bueno, pero no nos ha regalado nadie nada. No hay que perder de vista que efectivamente a principios del año pasado estábamos en la calle y una de las principales razones, si no la que más, era esa carga burocrática excesiva que asfixiaba nuestra forma de trabajar. Y en tiempo récord, incluso el Gobierno de España anticipándose o tirándose a la piscina, como se suele decir, antes que Europa le diese la autorización para muchas de las cosas que se aprobaron, pues se hizo. Y hoy es más fácil para un agricultor y ganadero de nuestro país ejercer su actividad, tiene menos carga burocrática. Y además hemos conseguido también en el actual marco de la PAC medidas que desde la organización han sido siempre santo y seña. Hemos conseguido que se pongan en marcha por primera vez los techos máximos de ayuda. Hemos conseguido que cultivos, que son importantes también en Castilla-La Mancha, como el olivar con mayores dificultades, entre dentro de la ayuda asociada. Hemos conseguido también la medida que para nuestra organización entendemos que es la más justa para un nuevo reparto de las ayudas, que es el pago redistributivo. Y ahora, una vez conseguidas esas medidas, lo que se trata de trabajarla es en su mejora, en que haya un techo de ayudas más rígido, en que haya más presupuesto para el pago redistributivo y que también las ayudas asociadas tengan más presupuesto, porque al final va dirigido a sectores que tienen dificultades y que tienen crisis. Y esta semana se ha procedido a aceptar el nombramiento en la Consejería de Agricultura de la próxima directora general de Ordenación Agropecuaria, Lidia Benítez. Por otro lado,
También quiero comunicarles que esta misma mañana hemos procedido a aceptar el nombramiento, la propuesta que traía como Consejería de Agricultura de nuestra próxima directora general de Ordenación Agropecuaria. Es una chica joven, se llama Lidia Benítez García, es natural de Quintanar de la Orden, es ingeniera y va a sustituir las labores que venía desarrollando hasta este momento Joaquín Cuadrado. Y coincidirán conmigo con que la época más bonita del año es la primavera, aunque para mí no hay una flor más bonita que la del almendro. Llega a finales del invierno. Hoy conoceremos diferencias entre la floración de las variedades del almendro. Y no estamos en el Valle del Jerte, nos encontramos en Santiago de Mora. Con quien vamos a hablar hoy es con Fernando Mañas. Vamos a hablar de la floración del almendro en el estado en el que se encuentran y diferentes variedades que tenéis aquí en este campo de estudio del ITAP, ¿no? Y vemos los diferentes procesos, ¿no? Este momento muy bonito para todos, ¿no? No tenemos nada que envidiarle al Valle del Jerte, ¿no? Bueno, pues al margen de la actitud comercial que tienen los almendros, también tienen su punto estético, que es ver ahora los almendros en plena floración. Ahora mismo aquí tenemos todo el panorama varietal que ahora mismo hay en el mercado y tenemos las variedades tradicionales de toda la vida, que son las que ahora tenemos en plena floración, que son estos que estamos viendo, frente a otras variedades de floración tardía y extra tardía que vamos a ir viéndolo. La época de floración es una de las fases más trascendentales que tenemos en una plantación de almendros, porque realmente si tenemos una buena floración y un buen cuajado, pues luego vamos a tener una cosecha potencial buena. Si ya se nos da mal el proceso de floración y de cuajado, pues ya la futura producción que nosotros tenemos pensada pues ya empieza mal. Ahora mismo quiero llamar y reconocer el trabajo, un alegato para unas trabajadoras infatigables que tenemos en las plantaciones y son las abejas. Aquí las tenemos, las estamos escuchando cómo trabajan incansablemente todo este rato que estamos aquí. Y también, importante Fernando, el tiempo, ¿no? Es un momento bastante delicado. Bueno, ahora mismo estamos a finales ya de febrero y una helada, todavía estamos en un periodo de helada. Hemos tenido un mes de febrero con unas temperaturas muy cálidas, que eso influye muchísimo en la floración, hace que se adelanten todos estos procesos de floración. Y ahora mismo, que iremos ahora detallando y hablando, explicando variedad por variedad, veremos que cuanto más evolucionada esté una variedad, pues la hacen más sensible a una helada primaveral. Ahí estamos ahora en un momento, lo digo, muy importante y muy trascendente, pero repito que quiero hacer un alegato a favor de las abejas. Vamos a tener muchísimo cuidado con todos estos tratamientos fitosanitarios, de utilizar productos autorizados para no castigar ni matar a unos animales que dependemos de ellos principalmente para la producción. Pues hablamos de ellas y de las diferentes variedades ahora en este periodo tan importante pero tan bonito que anuncia nuestra primavera. Bueno, Fernando, una de las primeras variedades en la que vamos a hablar, que es un poco más tardía, ¿no?, que las que veíamos al principio. Bueno, pues vamos aquí a mostrarles una variedad que supuso un antes y un después en todo el panorama varietal. Igual que ahora después nos detendremos en las variedades tradicionales que hemos visto que están en plena floración,
Nos vamos a detener en una variedad que se introdujo en España a finales de los años 70, se consolidó en los años 80, y estamos hablando de la Ferragnés. Es una variedad de origen francés y estamos viendo, fíjense, las yemas que todavía están muy cerradas. Es una variedad que necesita polinización cruzada, eso quiere decir que para que detrás de cada fruto de almendra ha tenido que estar el trabajo de una abeja para traer el polen de otra variedad para hacer el cruzamiento. Y digo que fue muy importante porque fíjense la diferencia que hay de floración con respecto a otra variedad. Esos 15 días de diferencia de floración son muy trascendentes de cara a una helada primaveral. Ahora mismo, conforme estas yemas tan cerradas, una helada de 2 o 3 grados bajo cero la resiste moderadamente bien, cosa que una variedad tradicional que está en plena floración o con la caída de pétalos y el fruto recién cuajado, una helada de 2 o 3 grados bajo cero nos mete ya un golpe muy fuerte a la cosecha que tenemos en cuestión. Y esto es lo que tengo que decirles de la variedad Ferragnés. Resiste muy bien, está muy adaptada, se ha visto ya desplazada por nuevas variedades, aguanta muy bien los rigores del secano y bien, es una variedad que ya, aunque ya no se use, fue desde mi punto de vista muy importante. Oye, Fernando, y ahora hablábamos de lo importante también, ¿no?, que es el clima, las heladas, por eso las diferencias entre pues las tardías, las tradicionales, ¿no?, y las que son más tempranas. Pero ahora, ¿qué clima nos debe hacer en este periodo tan fundamental, ¿no?, y que es prácticamente crítico, sobre todo que no haya heladas? ¿Con la lluvia? Bueno, la lluvia, bueno, vamos a ver, si digo ahora mismo que es bueno que no llueva ahora mismo, no me atrevo a decir eso porque es que al final necesitamos que llueva urgentísimamente. Pero desde luego cualquier fenómeno que altere el vuelo de las abejas va a ser perjudicial. Las abejas, cuando hay rachas de viento por encima de 25 o 30 kilómetros, no vuelan. Las abejas necesitan pues una mañana como esta, que aunque sea un poco fresquita, pero un viento moderado, soleado, que no haga tampoco muchísimo frío, y después, claro, las lluvias impiden el vuelo de las abejas. Entonces al proceso estrictamente llamado de la polinización le perjudica. Entonces esas son las condiciones ideales que necesitamos para el vuelo de las abejas. Nunca llueve a gusto de todo el mundo. Bueno, tenemos otra variedad que la vemos un poco más avanzada, ¿no? Sí, esta es una variedad también de origen francés, se introdujo aquí también a finales de los 70, se consolidó en los 80 y se solía poner asociada a la Ferragnés, que es la Ferraduel. Es una cáscara más dura, muy conocida por todos los agricultores de aquí de la comarca. Florece ligeramente un poquito, va ligeramente más avanzada que la Ferragnés, pero vamos, que más o menos se utiliza cada una para que se interpolinicen la otra con la otra. Un poco más sensible a la sequía, pero es una variedad que bien ha funcionado muy bien asociada a la Ferragnés. Esta le decimos la Ferraduel, una almendra muy apreciada. Pues seguimos con el repaso. Y Fernando, vemos que algunos ya los tenemos en flor y otros que llevan otro proceso. Estoy escuchando todos los años qué pronto se van los almendros están floreciendo este año. ¿Es así, no es así, o estamos en el tiempo que tenemos que estar y están floreciendo en su momento? Bueno, definir ahora mismo... Definir lo que está pasando, digamos que los cambios son a veces son procesos, el cambio climático, que se dice, es un proceso muy complejo, que no conviene llegar y dice, oye, pues mira, ¿qué pasa? Las temperaturas que tenemos le subimos 1 grado y pico y eso es el cambio climático. Son procesos muy complejos, estamos viviendo ya una época de diferentes años donde vemos que tenemos unas heladas, a lo mejor que nos viene una helada en marzo, frente a un mes de febrero que nos echa unas temperaturas más cálidas que tenemos con respecto al histórico que hemos tenido tradicionalmente. En los meses de febrero, en esta comarca, en Albacete, se ha caracterizado a veces por tener muchísimo frío. Estamos viendo ahora mismo que hemos tenido unas temperaturas bastante, voy a decir entre comillas, agradables. Todo este fenómeno viene agravado también, pues luego, que es muy peligroso también, el tema de las temperaturas tan elevadas que tenemos en el verano. Son elevadísimas y hago hincapié en eso, porque a lo mejor los seres humanos nos podemos proteger frente a ese calor, tenemos nuestras casas, evitamos las horas centrales, nos hidratamos, pero cuando nosotros tenemos una planta, una almendra, un frutal,
cuando estamos a las 4 de la tarde en el mes de agosto, no tiene con qué defenderse. Entonces, eso altera muchísimo a lo que es la fisiología de lo que es el árbol. Necesitamos hoy en día regar las plantaciones. Estamos viendo un fenómeno, ahora mismo, por ejemplo, aquí esta plantación la estamos regando, es que no ha llovido nada. El problema que tenemos ahora mismo es con las plantaciones de secano. Las plantaciones de secano ya no estamos discutiendo que echen menos almendra, lo que estamos ahora cuestionándonos es la viabilidad de esa plantación en secano. Estamos viendo cómo se están secando viñedos, se están secando almendros por la falta de precipitaciones. Es que no ha llovido nada. No estamos diciendo que haya llovido menos que otros años, es que fíjense, la última vez que hemos tenido un periodo de decir, oye, nos han caído 20, 30, 40 litros. Tenemos que tirar mucho para atrás para recordar ese episodio. La verdad es que sí, llevamos 3 años terribles en cuanto a la pluviometría. Tenemos esta variedad que sí que la vemos en flor, ¿no? Háblanos cómo va, cuál es y cuáles son sus características. Para mí esta variedad es una referencia. Cualquier agricultor que se dedique a este mundo de los almendros la conoce, que es la guara. La guara, pues sí que hoy en día hay otras nuevas variedades, pero el agricultor que plantó guara a lo mejor no acertó al 100%, pero nunca se ha equivocado. Es una variedad muy polivalente, ha valido para secano, se las apaña en regadío, sensible a la mancha ocre, pero se las arregla muy bien con esa enfermedad. Tiene una almendra muy demandada en el mercado. Es la variedad más generalizada. Podríamos decir que en Castilla-La Mancha, concretamente en esta zona, más del 40 y tantos por ciento, 45% de lo mejor de toda la superficie está formada por guara. Estoy hablando de cifras orientativas de la guara. Es una variedad que se poliniza a sí misma, es autocompatible. Eso no quiere decir que no necesita abejas. Si hay abejas, muchísimo mejor, pero podemos hacer una plantación solamente de guaras. Y para mí fue muy importante la irrupción de esta variedad, que supuso un antes y un después en todo este cambio que hubo de abandono, no abandono, sino de transformación de las variedades tradicionales hacia otras que florecieron más tarde y que por tanto pudiéramos defendernos mejor de las heladas tan temibles, de las heladas primaverales. Y bueno, aquí las tenemos, florece un poquito antes que a lo mejor hemos visto en las anteriores como una ferrañez, pero tiene incluso cierta resistencia a la helada. Es una variedad muy apreciada por el sector y que todavía todo el mundo sigue confiando en ella. Vemos alguna flor, otras que aún no han brotado, e incluso vemos como ya la hoja, ¿no?, también va saliendo. Bueno, cada variedad se comporta de una manera. Nosotros ahora mismo, el proceso de floración es un proceso escalonado. Vemos flores que están ya en flor frente a otras que todavía están cerradas. Por eso siempre hablamos de un pico de floración que podemos fecharla en un día, pero siempre tenemos en esa fecha del pico de floración, tenemos unos 4 o 5 días antes, 4 o 5 días después, en las que tenemos flores abiertas, y por eso vemos unas que van más avanzadas con respecto a otras que están todavía más cerradas, y estas que son las yemas de madera ya empiezan a empezar ya la formación de las hojas. Hago también, ya que estamos aquí viendo la formación de las hojas, hago hincapié en un hecho muy importante dentro de los almendros. Si estamos viendo ahora mismo todo este proceso de floración, se está haciendo a expensas de las reservas que tiene el árbol del año pasado, porque ahora mismo no hay actividad fotosintética, no tenemos hojas, el árbol está viviendo de los recursos acumulados, de los ahorros del año pasado. ¿Qué quiere decir eso? Un árbol agotado el año pasado, este año este proceso no lo puede culminar porque le falta energía. El árbol se las apaña, empieza a ser independiente energéticamente de lo del año pasado cuando empieza a echar sus hojas, y empieza ya la actividad fotosintética, empieza ya él a hacer acopio empieza a ser él autosuficiente energéticamente, pero claro, ahora mismo hasta este proceso que estamos empezando, esto se hace con las reservas. Y por eso hago hincapié que cuando nosotros cogemos la cosecha de almendra, ese árbol hay que recuperarlo, hay que regarlo, hay que fertilizarlo, para que ese árbol acabe el otoño con buenas reservas, para que el año siguiente el proceso de floración pueda tener éxito. Así conocemos un poco mejor la vida de nuestros árboles.
Bueno, Fernando, otra de las variedades que tenéis aquí en este campo de investigación, cuéntanos, ¿de cuál estamos hablando? Bueno, pues ahora tenemos una variedad, la variedad Antoñeta, la tenemos aquí, florece, digamos, también un estilo de la guara, ligeramente un poquito más retrasada, la estamos aquí viendo. También es una variedad que viene de los programas de mejora del CEBAS de Murcia, una variedad también muy interesante. Es una variedad que da muchísima producción, una almendra de muchísima calidad, pero también exige muchísimas atenciones, mucha calidad, mucha producción, pero necesita muchísimos recursos, agua y fertilizantes. Pero es una variedad, vamos, una variedad interesante. Época de floración, de todas las que les estamos hablando, de floración tardía, y estamos ahora mismo viendo cómo están las yemas evolucionadas. Y continuamos con otra de las variedades, Fernando, en este periodo tan bonito que tenemos en nuestra comarca, ¿no? Como vemos cómo eclosiona el almendro. ¿Cuál es esta variedad y un poco menos tardía, ¿no? que la anterior? Bueno, pues también estamos viendo, esta es una variedad que tiene, vamos, también es del programa de mejora del CEBAS de Murcia, se sacó al mercado también en los años, hace ya en los finales de 1990, por ahí se consolidó, en el año 2000 es cuando empezó a expandirse. Estamos hablando de la variedad Marta, es una variedad muy fácil, se poda muy fácil de formarla. Aquí en esta zona no se ha expandido mucho, ha tenido mejor expansión en otras zonas más cálidas como en Andalucía, ha funcionado muy bien. Aquí pues no se ha expandido mucho, ha tenido aquí las guaras que han sido muy fuertes, pero bueno, aquí la tenemos en la colección. Funciona bien y se adapta bien al clima nuestro. Aquí sí, en zonas por ejemplo así a veces ha tenido ciertos problemas con el cuajado, porque ha tenido una carga floral muy buena y te tiró problemas con el cuajado. En Albacete no se comporta tan bien como puede ser aquí en estas zonas más cálidas. Además vemos aquí a una trabajadora, ¿no? Vemos a una de las abejas ahí en su faena. Y la vemos allí infatigable con su... Y esto, vamos, yo lo que les digo a un alegato a favor de estos animales, cuyo trabajo creo que no está lo suficientemente reconocido por todos nosotros. Y ahora que las tenemos aquí y las vemos trabajar, lo importante que son, ¿no? En la polinización para la agricultura, ¿no? Pues no solamente en la polinización del almendro, sino en distintos cultivos que son absolutamente imprescindibles. Detrás de un fruto hay el trabajo de una abeja. Otra de las variedades que tenéis aquí en este campo experimental del IETAF, Fernando, que ya vemos, ¿no? Cómo tiene sus flores. Otra vieja conocida por el sector, estamos hablando de la desmayo largueta. Características de la desmayo largueta, pues que florece muy temprano. Aquí ya la estamos viendo, hemos visto de otras variedades como las yemas estaban perfectamente cerradas, ya que hemos visto como que la floración ya ha ocurrido. De hecho estamos viendo ya frutos, que estos están frutos que a ver los que prosperan de estas yemas. Ya han caído los pétalos y ahora hay que esperar a ver de todos estos grupos de yemas las que van a evolucionar, como van a terminar como almendra, como fruto recolectable. Ahora en esta época entramos en un periodo también muy sensible a las heladas. Ahora mismo, por ejemplo, en estos días venideros nos viene una escarcha o un hielo de estos de 2 grados bajo cero, 3 grados bajo cero, ojalá y que no. Aquí a esta variedad le pegaría un buen golpe, cosa que por ejemplo las otras variedades que hemos estado viendo que están todavía cerradas aguantarían, no se enterarían de esa helada. Sin embargo, aquí en esta época esta sería muy vulnerable. La desmayo largueta pues tuvieron su época, una variedad también muy importante, se adaptaba muy bien a las condiciones estas de secano, pero no olvidemos que hasta hace unos años el almendro estaba relegado en terrenos de baja calidad, es decir, oye, lo que no me vale para otros cultivos, cojo y pongo esta variedad muy rústica y bueno, el año que coja almendra, pues cojo y los años que no, pues me aguanto. Pero principal característica es que florece muy temprano y aquí la estamos viendo como ya acabó el proceso de floración. Se paga más cara que una almendra común,
pero ese sobreprecio que se paga por las desmayos larguetas no compensa en determinadas zonas su cultivo. Es una variedad que cada vez, de hecho, plantaciones nuevas de desmayos larguetas no conozco. Oye, hablábamos de lo importantes que son las abejas, el clima, pero también tenemos enemigos, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, la avispilla, ¿no? La abeja es muy buena, pero la avispa es más perjudicial, ¿no? Y en el caso de la avispilla, háblanos cómo se está controlando en nuestra comarca. La avispilla, ahora mismo, la avispilla y el gusano cabezudo tal vez sean los enemigos número 1 del almendro. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues dentro de esas plantaciones que nosotros estamos viendo, de árboles, plantaciones que están abandonadas o casi abandonadas. Hay el que ya no se riegan, que están descuidadas, ahí es donde la avispilla tiene su vivero y donde se las apaña. Podemos controlar esa plaga de la avispilla en el ámbito de nuestra propia parcela, pero claro, si al año siguiente vamos a tener esa parcela que ha servido de vivero, de cobijo para que la avispilla prospere, pues el año que viene vamos a tener que hacer también tratamientos para evitar la expansión de esa avispilla. Hay que estar muy atentos para hacer tratamiento de la avispilla, porque hay con materias activas que estén autorizadas, y repito, que estén autorizadas para darle justo en la época de máximo vuelo, que es donde más le duele. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues bueno, yo aquí concretamente es que esas materias activas autorizadas no se pueden utilizar mientras haya flores. ¿Qué ocurre aquí? Pues a lo mejor, como aquí tenemos una dispersión de flores, aquí tenemos muchísimo, nos pegamos un mes casi de floración entre la desmayo largueta, que ya ha terminado la floración, con respecto a una penta o una tardona que florece mucho más tarde, se llevan casi un mes. Entonces, hay veces que nos las vemos y no las deseamos para hacer ese justo tratamiento, porque repito, no se puede hacer tratamientos con flores contra la avispilla. Pues los agricultores saben la lucha, ¿no?, que hay día tras día y teniendo nuestros árboles en el campo, y hay que hacerlo sobre todo muy bien, y es muy importante. Muy importante, y sobre todo y en agricultura convencional aún disponemos de esa materia activa que podemos controlar a la avispilla. Luego en la agricultura ecológica maniobrar contra la avispilla es más complejo, más difícil, porque podemos utilizar determinados productos, son muy caros y con un impacto muy corto. Es decir, echamos ese insecticida autorizado en agricultura ecológica, pero mientras el otro nos dura más días, el otro es que dura muy poco tiempo. Y como ven, aquí se ven también ya las hojas de algunas de las variedades en el suelo, y vemos también esa cubierta vegetal, ¿no?, que también es importante, ¿no?, hacerla para tener los cultivos en condiciones, ¿no? Se dudaba de estas cubiertas vegetales, pero están funcionando, ¿verdad? Bueno, nosotros llevamos practicándolas ya muchísimo tiempo, no por el hecho de que las promocionaran ahora por la política agraria común. Aquí no se labra, estamos viendo el terreno, ya no se mete en ese tipo de apero, el terreno no se toca. Estamos viendo este año la cubierta vegetal espontánea, que son estas hierbecillas que están creciendo este año por la sequía. Esto debería estar ya, tener una mayor profusión de todas estas hierbas. Y lo que sí hacemos también es los restos de poda, que aquí se ven cómo los molemos. Se pasa a un molino triturador y todas esas ramas que nosotros quitamos al árbol por los restos de poda los incorporamos al suelo. Vemos aquí estas ramas, ¿no?, que vemos aquí, aparte de las hojas, ¿no?, que se pican. Estas ramas, todo esto son los restos de poda picados, y bueno, esto la verdad es que a mí me gusta esta opción. Esto se va incorporando al suelo, se va degradando, y es una materia orgánica que la tenemos. Al final lo que se trata con esto de las cubiertas es tener un suelo vivo, ¿no?, porque realmente con la labranza lo que hacemos es esterilizar ese suelo. Esto mantenemos un suelo vivo. Desde mi punto de vista y de muchos agricultores, es una cosa práctica, en el sentido de que luego aquí te permite, por ejemplo, te llueve o alguna cosa parecida, o sea, te llueve y tú al día siguiente puedes hacer un tratamiento fitosanitario, o puedes entrar con un paraguas y seguir con las recolecciones, cosa que sí tienes labrado. El problema de todos estos sistemas de
cubiertas vegetales es en el secano, porque es que estamos viendo que en el secano ahora mismo es que no están creciendo las cubiertas vegetales, es que no está lloviendo absolutamente nada y claro, no es que crezcan, aunque tú quieras tener una cubierta vegetal, es que no crece nada, es que hay una sequía brutal. Y aquí vemos además insectos, que me imagino que eso será muy buena señal. Sí, bueno, insectos y sobre todo lo que más se nota es lo que no se ve. Debajo tienes ahí pues una serie de bacterias, una serie de pequeño fauna, microfauna, que están ahí ellos ya viviendo y tienes un suelo vivo, estructurado, y esto parece contracorriente, que parece que el agua penetra más en un tipo de suelo que labremos, pero ahora mismo aquí nos cae un aguacero, no hace daño por escorrentías y después todas estas que hace aquí, todas estas hierbas que luego se secan, hacen como una especie de microcanales por las raicecillas e incluso penetra más el agua en el terreno que en un terreno que nosotros labramos, porque luego al final cuando nosotros pasamos con el cultivar lo que estamos haciendo debajo a 10, 15 centímetros según la profundidad que nosotros estemos clavando ese cultivador, estamos creando una suela, Además evita la evaporación y la transpiración, bueno, ¿no? En ese tipo, yo soy, un defensor de las cubiertas vegetales, claro, en el sistema en regadío, en el secano, pues ya tendremos que ir afinando muchísimo más, porque dependemos de lo que nos caiga del cielo. Sin ninguna duda. Y aquí tenemos esta variedad, Fernando, que la tenemos atrás, un árbol que ahora mismo está precioso. Bueno, pues estamos en floración, estamos hablando de una variedad también muy tradicional, muy conocida por todos los agricultores, que es la marcona. Digamos que es la variedad estrella, es la que más se cotiza, la que mejor sabor tiene, pero ¿cuál es el problema? También es vulnerable a las heladas, necesita polinización cruzada, es decir, si no hay abejas no tenemos cosecha. Aquí por suerte estamos viendo ya las abejas que están aquí trabajando con ellas. Porque, insisto, detrás de un fruto hay el trabajo de una abeja. Y luego pues es unos pétalos muy característicos, de tonos rosados. Es muy fácil distinguir la variedad marcona. También les digo que los problemas productivos que tiene hoy en día por el tema de las heladas está haciendo que muchos agricultores no la cultiven, pese al sobreprecio que tienen. Es una variedad que está un poco en recesión, sobre todo en estas zonas en las que somos bastante vulnerables a las heladas primaverales. Y otra de las variedades, Fernando, ¿cuáles son sus características? Bueno, pues esta es una variedad velona, tiene ciertas características como la marcona, pero no es una marcona. Se sacó en los programas de mejora del CITA de Aragón. Si nos estamos dando cuenta, tiene una floración que, florece antes que una guara. Eso lo hace también ser un poco más vulnerable que una guara para el tema de las heladas primaverales. Quiero decir con esto que en determinadas zonas sensibles a las heladas sería una variedad no recomendada. Aquí en esta zona pues hay muchos agricultores que han apostado por ella, sobre todo porque determinados compradores de almendra pagan un sobreprecio por este tipo de almendra. Es un árbol también muy vigoroso, con una flor muy característica, que la estamos viendo aquí. Y bueno, pues es productivo, lo que pasa el año que echa más, al año siguiente tiene cierta tendencia a la becería. Y Fernando, vemos el riego, ¿no? Muy importante, porque estos años, hablábamos antes de los 3 años que llevamos de sequía, y vemos que está ya regando, ¿no? Como se puede comprobar aquí, por ejemplo, que tenéis doble goma, ¿no? Sí, aquí tenemos doble manguera y estamos viendo que nosotros ya hemos empezado con la programación de riegos. Casi siempre estos tipos de riegos antes se utilizaban única y exclusivamente para la incorporación de fertilizantes. Ahora, aparte de echar los fertilizantes, pues tenemos que regar. ¿En qué sentido? Pues porque no ha llovido absolutamente nada. Entonces empezamos un poco a humedecer el bulbo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que ahora mismo estamos en un proceso de floración. Hemos visto ya variedades que estaban echando las hojas. Ese proceso
de que empiecen de aquí a 4 días, van a empezar esas hojas, van a ser operativas y necesitan que tengan ya humedad en el suelo. Y no olvidemos que nosotros estamos viendo ya la actividad arriba, pero antes de eso el árbol abajo ya empieza las actividades del crecimiento activo de raíces. Todo ese tipo de cosas ya tenemos que tener un suficiente, donde se desarrollan las raíces, eso ya tiene que tener su cierto nivel de humedad. Casi siempre con las lluvias estas que hemos tenido de invierno, de primavera, pues ese depósito lo hemos tenido cargado, pero es que estos años de esta fuerte sequía, pues tenemos que empezar ya con los riegos a hacer que ese depósito que tenemos abajo en el suelo, a cargarlo. Sabemos que por desgracia el riego es muy importante, y ahora pues agricultores que tienen sus cultivos en secano están temiendo por la viabilidad de sus árboles. En este caso, Fernando, que tenemos aquí, la vemos un poco más retrasada, ¿no? Esta floración más tardía. Sí, esto es una variedad, es marinada, que proviene también de los programas de mejora del IRTA de Cataluña. Es una variedad de floración muy tardía, florece un poco más tarde, en datos medios unos 7 días con respecto a una guara. Es un árbol muy fácil de podar, en secano no se las apaña muy bien y tiene cierta resistencia a las heladas, pero tampoco podemos decir, encuadrar esta variedad dentro de las variedades de floración extra tardía. Y otra que estamos viendo aquí delante de nosotros, quizá un pelín más adelantada que la que acabamos de mencionar, pero más o menos también tardía, ¿no? Sí, esta también es de floración muy tardía, la Tarraco. Es una variedad que prácticamente no se ha expandido, no nos aportaba más que nos podía aportar otro tipo de variedades, se tenía que poner asociada a una marinada porque no es autocompatible, tiene más vigor que puede ser una marinada, y esta variedad casi productivamente la hemos ya desaconsejado. Tiene una carga floral bastante buena, pero luego productivamente en determinadas zonas no acaba de funcionar. ¿Y la siguiente de la que vamos a hablar? Bueno, pues ahora vamos a hablar de una variedad que sí estaría encuadrada, también de estas del IRTA catalán, que se llama la Constantí, es de floración también tardía. Bueno, tiene cierta resistencia también para zonas de secano, y como estamos aquí viendo, y también estamos viendo todavía las yemas que están bastante cerradas, la Constantí. Bueno, de forma redonda. También es otra variedad que, bueno, tampoco en esta zona no se ha expandido mucho. Finalmente, las que más se han extendido son prácticamente 3, ¿no? Bueno, aquí en esta zona concretamente, ahora que todavía no hemos hablado, que ahora hablaremos de ella, aquí ahora mismo hay una variedad que está copando las plantaciones en su inmensa mayoría. No tengo datos ahora mismo de las variedades que se están plantando, pero es la laurana ahora mismo, es la variedad que más se está plantando. Estamos aquí viendo ahora, vamos a ver un árbol de floración extra tardía. Quiere decir que florecen hasta 8, 15 y a veces hasta 20 días con respecto a una guara. Eso ya les supone una resistencia bastante elevada contra las heladas, porque va a estar muy cerrada. Ahora mismo, igual que hemos visto las otras, que estamos viendo ya las yemas un poquito hinchadas, pues aquí estamos viendo, fíjense lo cerradas que están, que es como si fuesen casi de invierno. Da la sensación que este árbol todavía está en ese letargo, contrasta con esos árboles que hemos visto en plena floración. Ahora mismo una helada, que a lo mejor en estas variedades más avanzadas se llevarían el 80 o el 90% de la cosecha, aquí a esta variedad, la Mardía o Diamar, que también se le conoce por ese nombre, prácticamente no la afectaría. Fíjate que parece, como se dice tradicionalmente, ¿no?, que está empezando a mover. Sí, está empezando. De hecho, estamos viendo las yemas como están un poquito empezando a hincharse, pero esto casi es una yema prácticamente casi de invierno. Y hablábamos, ¿no, Fernando, de más variedades que tenemos en este campo que tenéis, que vais viendo cómo se adaptan al clima de nuestra comarca? Bueno, aquí tenemos otra variedad, es la Bairo, de los programas de mejora también del IRTA. Es una variedad que estamos aquí viendo, ya las yemas estamos empezando un poquito la floración,
en punta de rosa. Vemos las yemas hinchadas, una buena carga, la Bairo. Bueno, esta variedad también en determinadas zonas ha tenido problemas de luego mucha caída de frutos. Entonces muchos agricultores no están un poco descontentos con esta variedad. Tiene una carga floral muy buena y de hecho aquí estamos viendo la cantidad de yemas, pero luego esa carga floral no se ve correspondida por una buena cosecha. Bueno, vemos que hay diferencias, ¿no?, entre algunas y otras y por eso, gracias a Alita, podemos conocer cómo funcionan y cuáles son mejores y cuáles son peores. Todas son buenas, pero algunas se adaptan mejor. Pues todas son buenas, pero hay otras mejores que otras. Y yo no voy a decir que hay variedades buenas o malas. Al final, yo por así decirlo, soy un notario de lo que aquí tenemos y yo recojo las cosechas y punto. Y al final hay variedades que son más productivas en esta zona concreta. Estas variedades no las llevamos a otra zona y no lo sabemos, ¿eh? Aquí, por ejemplo, tenemos otra variedad muy conocida por el sector, que es la Soleta. En zonas por allí de Aragón funciona muy bien, pero aquí, por ejemplo, en estas zonas pues nos madura muy tarde, nos vamos a finales de septiembre y luego estamos viendo que ya está en floración, ¿eh? Estamos en floración. Esto también la hace un poco vulnerable al tema de las heladas primaverales, ¿eh? Pero estamos viendo aquí cómo esta variedad está entrando en floración. Vemos ya algunas flores que están plenamente abiertas con respecto a otras yemas que están aún cerradas, ¿eh? Pero vemos ya que están a punto ya de entrar en plena floración con respecto a la guara, que va ligeramente más retrasada. Esta característica, repito, que en zonas sensibles a las heladas primaverales no es una cualidad muy buscada. ¿Y cuáles nos quedan, cuáles tenemos por delante, aquí Fernando? Nos queda también una variedad que últimamente es la que más se está plantando. Está teniendo últimamente muchísima expansión, está viviendo esta variedad una segunda juventud. Estamos hablando de la variedad Laurent o Abijor o Abillor, de origen francés. Se sacaron en los programas del INRA, un instituto francés, a finales de los años 70. Parece que estuvo ahí en estado durmiente hasta que al final ha conocido una gran expansión, se adapta muy bien a esta zona. Se las apaña bien en secano, en regadío, y es bastante productiva, y aquí en todas estas comarcas de Llín es la que los agricultores la que más últimamente se está plantando. Además vemos, ¿no?, que está empezando ahora el tema de la floración, con lo que las heladas las puede esquivar, ¿no? Sí, las puede esquivar. Florece, término medio, mejor 6-7 días con respecto a una guara. No podemos decir que sea una variedad de floración extra tardía, pero sí muy tardía. Le otorga un poquillo de resistencia frente a las heladas. Y luego también tiene una maduración temprana que tener una variedad que la podemos recoger temprano siempre es importante. Y aquí, para terminar este linde que tenemos aquí en este repaso de variedades, tenemos otra que también es conocida, ¿no? Bueno, pues aquí estamos teniendo una variedad, la variedad Penta, que es la variedad, digamos, de floración, también es una variedad de floración extratardía. Aquí tenemos toda esta fila. Es una variedad que en zonas de sensibilidad a las heladas está teniendo muchísima importancia. Aquí a ver si podemos ver aquí en este árbol, aquí la Penta, y fíjense, igual que la Mardía, lo cerradas que están las yemas, ¿eh? Esto es una variedad que en determinados años, con respecto a una guara, se puede llevar hasta 15 o 20 días, ¿eh? En el retraso de floración. Esto sí le otorga un avance respecto a la resistencia en las heladas. Es una variedad que necesita su toque, tiene una almendra que puede parecer de un tamaño más pequeño, que muchos agricultores se quejan del tamaño del fruto, que es más pequeño que puede ser una guara, pero en determinadas zonas tenemos poco donde elegir, y en esta variedad se las ha apañado año tras año muy bien frente a las heladas. En un sitio donde no tengamos ese problema de heladas, pues ya podemos pensar si ponemos o no ponemos, pero en determinadas zonas es muy importante acudir a este tipo de variedad. Necesita su riego, necesita sus cuidados, y bueno, aquí se ve a simple vista, estamos viendo lo cerradas que están todavía
las yemas. Insisto, con eso, que una helada de 2 o 3 grados bajo cero, que en estas que tenemos tradicionales, que ya es que el fruto recién cuajado se llevarían prácticamente la totalidad de la cosecha, aquí pues no se enteraría. Y terminamos, Fernando, con las tradicionales, ¿no? Las que ya cada vez van quedando menos, aunque toda nuestra comarca antes solo había este tipo de variedades que concretamente son las que ahora están en el periodo máximo de floración. Bueno, aquí tenemos una serie de ecotipos de variedades de estas tradicionales que las tenemos aquí un poco para que no caigan en el olvido. Fueron muy determinantes en aquella época, pero ahora francamente están en retroceso. Necesitan polinización cruzada y después también en esta época de floración pues las hace muy vulnerables a las heladas primaverales. Eso está haciendo pues que cada vez se estén plantando menos. Nosotros aquí pues nos gusta seguir teniéndolas un poco para seguir un poco el seguimiento, ver cuándo florecen y estudiar un poco su productividad. Pero les digo eso, que florecen en una época tan temprana que cualquier helada primaveral, y así lo demuestran los datos que nosotros llevamos aquí ya recogiendo este tipo de variedades, que al final pues francamente pues están en retroceso. Bueno, pues gracias, Fernando, por habernos hecho este repaso, ver un poco cómo va este periodo de floración tan importante con diferentes variedades, cómo se van adaptando, sobre todo también con estas trabajadoras que estábamos escuchando por aquí, y también un regalo para la vista y también para el olfato, porque el olor a estas flores del almendro es impresionante. Aquí en este lugar no se lo pierdan y disfruten de este periodo. Fernando, muchas gracias y enhorabuena. Bueno, gracias a ustedes. Un saludo. Y nos vamos a ir unos minutos a publicidad, pero enseguida volvemos para ver cómo se realiza una jornada de poda en altura. No se vayan, que continuamos en Abriendo Campos.